Muy buenas tardes, ya regresamos. Estamos en Contrapeso y ya llegó el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Andrés Borges Junget. Es que me acuerdo mucho de Junget porque su mamá y mi mamá son muy amigas de la Florida, de las muchachas de la Florida de por allá. Las muchachonas. Cuando eran niñas, se conocen de aquella época y siguen siendo amigas. Bien, Julio, bienvenido. Gracias, Gerardo. Día importante. Gracias por esa invitación. Este es mi primer programa después de la sesión de hoy. Lo prometiste y agradezco y te lo agradezco además. No, vale, encantado. Yo decía, Julio, tú vas a tener demasiado trabajo porque vas a asumir la presidencia, tal, no vas a poder ir. Yo voy, Gerardo, yo voy. Y llegó. Después de un monólogo, yo no había hablado 20 minutos seguidos en la radio. Disculpen ustedes si me repetí. Julio, yo decía en ese monólogo que hoy se produjo una noticia muy importante, que fue tu nombramiento, pero además tu discurso. Y yo dividí tu discurso, yo no fui a la asamblea, sino que lo vi en diferido, por cierto, porque te metieron una cadena justo cuando ibas a ser juramentado. Milimétricamente calculada. Y ni siquiera nueva, sino la repetición de la noche, que era bastante mala. Sí, sí, totalmente. Muy aburrida, ¿no? Entonces, el discurso tuyo, yo lo dividí en 3 mensajes distintos. Un mensaje al pueblo de Venezuela, que era el más importante. Un mensaje de esperanza, de unificación, pero también de esfuerzo conjunto para poder salir de esto. Un mensaje a la Fuerza Armada Nacional, que por primera vez yo creo que se le habla a la Fuerza Armada Nacional de una manera distinta a la que se le había hablado antes, que era una generalización absoluta en cada momento. Y otro mensaje al chavismo y al presidente Maduro. Creo que ese fue lo que yo capté de tu discurso. Pero vamos a ver si en líneas gruesas tú puedes decirnos qué quisiste decirle al pueblo venezolano, qué quisiste decirle a la Fuerza Armada Nacional y qué quisiste decirle a Maduro. No, está muy bien. El análisis corresponde, Gerardo, completamente a lo que fue mi intención. Fíjate que yo yo iba en la cabeza con 4 visiones, 4 públicos, 4 mensajes que quería expresar. No digo que sea el orden jerárquico o el orden apropiado, pero el primero que me parece muy importante es que nosotros tenemos que repolarizar el país de una manera diferente. Que la polarización en este momento no es un problema de gobierno versus oposición, la unidad versus el chavismo, eso desapareció. Aquí lo que hay es un problema de un país entero, de un pueblo entero, que se reunificó por el sufrimiento de la crisis. Hay una sola familia, como lo quise expresar hoy, y esa sola familia venezolana sufre la crisis frente a una camarilla, una minoría, que lo que está es aferrada al poder como una droga, como lo que decíamos hoy. A mí me parece que ese es un primer punto importante donde tiene que haber un cambio completo y radical de los líderes del país, políticos, periodísticos, estudiantiles. La repolarización es el pueblo, exactamente, el pueblo versus una camarilla que está en el poder. El segundo tema es el de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos que comenzar a entender que el problema de Venezuela pasa por las Fuerzas Armadas y la solución pasa por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas nosotros podemos convertirla no en parte del problema, sino en parte de la solución en el país. Y creo que una de las cosas importantes, como yo decía hoy, es no generalizar. Las Fuerzas Armadas sufren exactamente lo mismo que sufre el resto del pueblo. Si tú vas a la situación de las tropas en los cuarteles, el problema de alimentación, el problema de los sueldos, el apresto operacional, el problema de lo que se vive con la seguridad social, es exacto o peor que el resto de la población. Y por eso yo quise ser muy claro que cuando nosotros tengamos la oportunidad de relanzar unas Fuerzas Armadas comprometidas con un futuro distinto, con un desarrollo distinto, con los valores que están en la democracia, la idea es que nosotros podamos revisar caso por caso y no generalizar, sería injusto hacerlo eso. Y esa ínfima minoría que lo que ha hecho es secuestrar y manchar el nombre de toda la institución, con problemas como el narcotráfico, los derechos humanos, son los que tienen que recibir todo el peso de la ley. Pero que la inmensa mayoría de oficiales, gente joven, gente que sueña con tener una institución absolutamente meritocrática, independiente, profesional, exactamente, sean personas que sepan que ellos son con quienes contamos para reconstruir el país. Ese es un mensaje secundario muy importante. Que no significa un llamamiento a alzarse. Para nada, es todo lo contrario. Como decía yo, el llamado más bien, tenemos que cumplir la Constitución. Los llamo, como decía Andrés Eloy Blanco,
a que ustedes sean los guardianes de la Constitución y volvamos a crear una relación distinta entre el pueblo y la Fuerza Armada, como fue el 23 de enero y como han sido en distintos episodios que hoy señalé, donde las Fuerzas Armadas han construido momentos estelares de la historia republicana del país. Y luego el tercer punto, Gerardo, es el tema del voto. Es decir, entender que la única solución por la cual Venezuela puede salir del caos y preguntarle a todo el mundo cuál es el camino al futuro, por dónde tenemos que transitar, por dónde vamos a cambiar la economía, por dónde vamos a lograr unir a un país roto, es a través del voto. No hay otra manera. Hemos perdido el derecho al voto los venezolanos, lo hemos dicho aquí en este micrófono. Yo sí lo creo. Y no estoy seguro de que este año vaya a haber elecciones, aunque están anunciadas. Sí, una pero de gobernadores. Es que si tú te Si pones... no luchamos por eso. Exactamente. Si tú te pones a ver, Gerardo, el 6 de diciembre del 2015 se votó por una Asamblea Nacional, que fue la que instalamos hoy en segundo año, y votaron 14 millones de personas. Y el gobierno se ha dedicado a anular, a desmantelar, a neutralizar esa asamblea y le ha sido gratuito ese proceso. El referéndum se lo robaron en 24 horas y fue gratuito también. La elección de gobernadores que tocaba el año pasado no se hizo y fue gratuito también. Entonces, la sacudida que queremos dar hoy nosotros es que si nosotros no nos ponemos de pie y logramos esa rebelión constitucional de hacer cumplir los derechos de la Constitución, las elecciones que tocan este año como gobernadores o la misma elección de alcaldes o el derecho a una elección nacional que perfectamente tenemos con un referéndum consultivo o con un adelanto de las elecciones, pues simplemente no se hace. Entonces, este año es crucial. O el país entero, todos nosotros, comenzando por nosotros, si nosotros no nos rebelamos para que se cumplan nuestros derechos y se comience por ese derecho fundamental al voto, estamos absolutamente fritos y no estamos a la altura de las circunstancias. El otro punto, el último punto, Gerardo, de tu pregunta, tiene que ver con la unidad del país. Es decir, nosotros tenemos que no solamente relanzar la unidad opositora, sino relanzar una unidad del país entera, sociedad civil, factores productivos, las iglesias, las universidades, crear un gran movimiento nacional y que sea un movimiento de salvación nacional. Esto no le toca ni a los políticos, ni a los diputados, ni a los alcaldes, ni a los gobernadores. Esto es un tema de salvación nacional donde todo el mundo tiene algo que hacer y tiene algo fundamental que aportar para que Venezuela logre lo que todos queremos, un país donde haya orden, donde haya derechos humanos, donde haya progreso, donde haya futuro, donde haya paz, que es muy distinta a esta Venezuela violenta, rota y arruinada que tenemos hoy. Donde la meta de los jóvenes no sea cuándo me voy de Venezuela, porque aquí ya no tengo futuro. Exactamente. La que estamos viviendo, y creo que también lo mencionaste en tu discurso. Julio, el mensaje fue profundo. Se nota que significa un discurso que resume la historia de Julio Borges y la madurez a la que ha llegado políticamente Julio Borges. Siempre has defendido el voto como solución y siempre has defendido la vía democrática ante lo que no es democrático. Me acuerdo mucho de esas frases cuando empezamos, incluso en política, siempre decías, tenemos que enfrentar algo que no es democrático por vías democráticas. Y ha sido consistente y coherente en eso. Mucha gente en las redes, en estos días que se empezó a ver, pues ya con mucha más fuerza que venía tu nombramiento, etcétera. Alguna gente, tú sabes cómo hay en las redes de todo. Sí, claro. Había una gente muy radicalizada, no, que Julio pues no va a hacer el papel que tenía que hacer, etcétera. Y algunos, Alberto, uno de mis productores y otros tantas personas, empezaron a poner en las redes que te conocían, y lo puedo decir yo también, y si hay algo que reconozco personalmente en ti es tenacidad y constancia. Y yo creo que haber construido la primera justicia de la nada, hoy se da un hito histórico. Es el primer presidente de la Asamblea Nacional que no viene de Acción Democrática o COPEI o del chavismo. Es verdad. Desde el Pacto de Punto Fijo para acá, ¿no? Sí, el 58 para acá. Eres el primer presidente de la Asamblea Nacional de un partido nuevo, joven, que asume la presidencia de la Asamblea. Pero asumes con toda una historia que parece corta, pero no es corta. Pero me da mucho orgullo hoy tenerte aquí, no solo como amigo, sino como referencia de eso, de tenacidad, de trabajo y de constancia. Creo que vas a hacerlo muy bien en la Asamblea por esas mismas características tuyas. Y porque además que puedes hablar fuerte, también sabes conciliar cuando hay que conciliar.
Y por eso me gustó mucho las frases que le dijiste a la Fuerza Armada, porque no hay que cortar, a veces se piensa que hay que cortarle la cabeza a todo el mundo. No vale. Incluso a las del chavismo, bueno, tienen que irse todos y rasparlos todos. Creo que hay que reunificar este país. Y ese mensaje también lo diste. Julio, ¿cómo se reunifica la unidad? Bueno, fíjate, nosotros tenemos 3 retos muy concretos, Gerardo, que lo lógico es que durante este mes de diciembre se han debido cuajar, pero lamentablemente se hizo intentos, reuniones, fracasaron, etcétera, pero creo que hay la presión y yo fui uno de los que más empujé y estuve prácticamente todas las navidades empujando con la meta que yo les planteaba era comencemos el año relanzando la unidad. ¿Cuáles son esos 3 temas? Son muy concretos, pero pueden dar un gran vuelco. El primero es que tengamos reglas de juego. Hoy la unidad necesita tener reglas de juego. ¿Cuándo las perdió? La fue perdiendo paulatinamente y la elección de la Asamblea Nacional, donde aparecieron nuevos partidos y donde hay nuevas representaciones, hicieron que haya que tomar una nueva foto de acuerdo a esa realidad. Y entonces, una de las cosas importantes es esas nuevas reglas de juego donde todo el mundo se sienta fotografiado. Lo segundo es un nuevo gobierno de la unidad. Una de las cosas que yo creo, estoy dando mi opinión muy particular, es que además de tener una figura, como ha podido ser la figura de Chugo, que es el secretario ejecutivo de la mesa, se necesita que los partidos políticos, porque al final la mesa es una alianza de partidos, sean quienes asuman frente al país no solo la vocería, sino la conducción, y que le respondan. La mesa no puede ser un pararrayo que cuando hay rollo yo me escondo y la mesa recibe todos los golpes, y cuando las cosas están buenas yo salgo y abrazo a la mesa y digo que todos somos la unidad. Yo creo que los movimientos políticos y los líderes políticos tienen que formalmente conducir, darle la cara y ser los voceros de la unidad. Y asumir los éxitos y los costos. Y los fracasos, totalmente. Y que eso no sea como una especie de parachoques que está allí a conveniencia. Y el tercer tema que yo creo es que nosotros tenemos que tener una ruta clara. Una ruta clara en un momento muy difícil, Gerardo. Tú lo sabes mejor que yo por todo lo que es tu experiencia y tu conocimiento de la Constitución. En la Constitución, en cualquier país en crisis, hay diferentes rutas, caminos, oportunidades para resolver conflictos. Pero en Venezuela ya la Constitución se la robaron. En Venezuela no hay Constitución. Una de las cosas que yo quise expresar hoy en el discurso es que uno de los retos nuestros es hacer valer una Constitución que hoy está secuestrada. No hay separación de poderes, no hay justicia, no hay voto, no hay derechos sociales. La Constitución simplemente la secuestró un grupito que lo que hace es desde el poder simplemente robar, controlar, gozar del poder y les importa absolutamente para nada lo que es el resto del país. Entonces, pensar que nosotros formalmente, como si estuviéramos en un país normal y corriente, vamos a tocar un botón constitucional y se va a abrir un camino que solucione el tema, no va a ser así. Y esa realidad dura la tenemos que entender como si fuera un médico que nos está diciendo que estamos atravesando una enfermedad muy difícil, pero lo primero es tener conciencia de la enfermedad. Y eso tiene que llevar a que la reacción de la gente no sea ni la depresión, ni espicharse, ni tirar la toalla, sino todo lo contrario. Entender que hay que saltar por encima de esa formalidad secuestrada e ir a un proceso de movilización, de volver a tener esa energía acumulada que logramos el año pasado para derrumbar las puertas que hoy están cerradas con la fuerza de la gente. Por eso yo hace un llamado hoy a lograr el cambio a través de la no violencia, pero con una determinación muy clara de que no vamos a permitir que nos roben esos derechos que nos han venido robando, y eso pasa porque el país entero se ponga de pie y podamos nosotros derrumbar los muros que están allí alrededor de nuestros derechos. Ese es un aspecto entonces. Pero ¿cómo materializas en la unidad que esa sea la estrategia? ¿O hay que abrir el G4? ¿Qué se ha hablado? No, ¿Puedes bueno, adelantar algo? Sí, claro, con mucho gusto. De lo que sería la nueva organización de la unidad, ¿cómo se relanzaría? Bueno, porque la estrategia es importantísima. Totalmente. Pero también la estructuración interna de la mesa, porque la gente, todos tenemos el mal sabor de lo que pasó en las últimas semanas de diciembre. Sí. Y los ataques de un lado y de otro que no le dejaron buen sabor a los venezolanos, ¿no? Fíjate, yo creo que ahí lo que está planteado es que los partidos que tienen representación en el Parlamento sean como la gran instancia
donde se reúne la unidad, donde se conduce Entonces se la unidad. ampliaría Se a amplía la los unidad. 4 que están en este momento Y formando. la instancia que tiene la decisión, donde verdaderamente se toman las decisiones, es una instancia donde están 9 movimientos políticos, donde incluso están los gobernadores, Enrique, Henry Liborio. Falcón, Liborio, está planteado allí que esté la causa R, 20 con María Corina, ABP con Antonio Ledesma, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia. Esos partidos reúnen prácticamente la inmensa mayoría y los otros partidos que también son partidos importantes, como por ejemplo Cuentas Claras, Proyecto Venezuela, forman parte de allí, pero tienen una votación que no es tan pesada, digamos. Son como más el resto. regionales, pues. Son más regionales, pero también tienen una representación en la mesa de la unidad. Entonces, en definitiva, lo que se ha hecho es que el carné de entrada para la unidad es tener representación en el Parlamento y la instancia de toma de decisiones se aumentó a un grupo donde hay 9 partidos políticos más los gobernadores y la idea, que eso sí es borrador, lo que te voy a decir de ahora en adelante, es cómo lograr que ese grupo tenga o un coordinador o un rostro o una persona, bien sea encargada o electo por el resto, que sea el responsable frente al país de lo que significa la vocería y la conducción. Y esto es un borrador que estoy poniendo yo de mi parte de lo que yo creo que debería ser Pero el una deber ser. pregunta. Yo no creo que el problema sea de falta de oradores, sino que a lo mejor todos los oradores hablen el mismo lenguaje. Ah, bueno, por supuesto. El tema de la disciplina del discurso. La disciplina del discurso, que lo ves del lado del oficialismo, así sea una barbaridad lo que están diciendo, todos repiten que Todo exactamente repite lo mismo. la misma barbaridad. La misma barbaridad. Fíjate, yo creo que Entonces, no es el monopolio, porque yo me imagino que hay egos, hay aspiraciones, hay personalidades, Sí. diferentes personalidades, pero No, lo que se oye, que todo trata- el mundo esté marcado en una misma estrategia. Exactamente, lo que se trata es tener esa visión compartida en la estrategia, que es una de las cosas sobre las cuales tenemos que trabajar ahorita para amasar y lograr una sola visión que pueda tener a personas que legítimamente tienen matices o visiones diferentes, pero yo soy un creyente total en que tú puedes tener un espectro de visiones diferentes, pero sin embargo buscar qué es lo que las une y sobre esa base de la que los une, construir una ruta política en la cual todo el mundo se sienta verdaderamente identificado. Julio, ¿cuáles serían para ti los retos de esta Asamblea Nacional en este periodo? Vamos a poner en este primer semestre, Mira, antes de que lleguen las primeras periodos de receso. el reto más importante que tenemos, Gerardo, es que la gente sienta que la Asamblea interpreta, traduce, acompaña, siente los mismos problemas que el país. Es decir, uno de los grandes temores que yo tengo es que nosotros tengamos esa visión como que existe un mundo aparte, una especie de planeta aparte de marcianos donde está la dirigencia política y un país al frente viendo y sufriendo sin ningún tipo de conexión. Por eso propusiste ir a sesionar en hospitales, en Absolutamente. mercados, Yo creo que a nosotros nos toca ahorita fuera del palacio. yo creo que nosotros tenemos que seguir, con todo y que el gobierno sabotea todas las leyes, nosotros tenemos que seguir con nuestras leyes de carácter de reforma económica, como la ley de producción nacional. Estamos preparando una ley ahorita para todo lo que es el tema de emergencia alimentaria, ampliando cosas que tú has hecho como alcalde, como es el tema de la titularización de la tierra en los barrios. Es decir, esas banderas que quizás no las frenan hoy, pero mañana serán leyes y que muestran cuál es el futuro que queremos, pero también la Asamblea tiene que estar en las regiones, en los hospitales, en las cárceles, siendo una especie de acompañante en un momento del país. Eso es lo más importante. Si tú me dijeras ahorita cuál es la tarea fundamental, es que la gente sienta que a pesar de que nosotros estamos bloqueados, neutralizados, saboteados por todo el gobierno, sin embargo nosotros estamos al lado, sintiendo e interpretando los problemas y el dolor de los venezolanos y transformando esa crisis social en una crisis política que pueda presionar para un desenlace político en el país. Eso es importante. Mucha gente dice, no, los tiempos sociales, eso lo he oído 20.000 veces y los analistas Sí. vienen diciendo, los tiempos sociales van mucho más rápido que los tiempos políticos y es como un retornillo que todo el mundo lugar va diciendo común, por al ahí, final, ya termina siendo un lugar común. Lo importante es que el político pueda adelantarse y pueda conectarse con Totalmente. ese problema social. Totalmente. Y si no se conecta, fíjate, cuando todas las
mesa de la unidad, toda la oposición, todos los Twitter, todas las redes estaban reventando por el acuerdo aquel de la segunda reunión del diálogo y que había leído Carlos y Jorge Rodríguez y tal. Al día siguiente yo estaba, y lo he contado esta anécdota aquí, pero me gusta contársela a cada dirigente político que viene acá. Y yo fui a inaugurar una cancha en Ojo de Agua, una cancha deportiva, 11 de la mañana, full de gente del barrio. Lo que vi fue gente del barrio que yo tenía 4 meses sin ir, mucho más flaca, pasando trabajo, ¿sabes? La Seguro. gente había perdido peso impresionante. Y la gente lo que me decía era, Gerardo, no tengo que comer, no sé qué voy a hacer estas Navidades, no sé cómo darle los regalos a mi familia, el pan de jamón, las hallacas, olvídate. Y la angustia era no tener que comer. Y si como yo, no come mi hijo. Prefiero que coma mi hijo y no como yo. Sí. Y nosotros estábamos en otro mundo, que si el diálogo es tal, que yo creo que no se entendió. Y no fuimos capaces, los dirigentes políticos, de explicarle al pueblo qué significaba ese diálogo y si era importante o no sentarnos en ese diálogo. Sí. Julio, ¿considera que fue un error o no estar en esa mesa de diálogo? Mire, yo creo que la falta más grande fue, y creo que nosotros tenemos que tenerla todavía como una lucha pendiente, y de eso hablé hoy también, fue no empujar la defensa del tema del referéndum revocatorio En el diálogo. en el diálogo o fuera del diálogo. Es decir, eso es un tema sobre el cual eso es como una ola, como una especie de tsunami que fue creciendo. Recordemos que hace un año nadie hablaba de referéndum en Venezuela. Y después, literalmente, no solo en Venezuela, sino el mundo entero estaba pendiente del referéndum en Venezuela. Se recogieron firmas, millones en pocas horas, la gente validó haciendo todos los esfuerzos y el gobierno se lo robó. Entonces, ahí donde hubo el mayor hueco, la mayor falta, es en no haber sabido cómo manejar ese robo del referéndum. Que era previsible, además. Por supuesto que era predecible, pero no hubo una respuesta proporcional al robo de lo que significó el referéndum. Por eso fuiste tan duro en tu discurso hoy. Totalmente. Pero lo que yo sí estoy seguro, Gerardo... Con respecto al referendo y al robo del referendo. Pero lo que yo estoy seguro es que el reto nuestro, nosotros como diputados, tú como dirigente político, como alcalde y como líder del país, y todo lo que significa el liderazgo venezolano, repito esto, lo único que se robaron el año pasado no fue solo el referéndum, se robaron la elección de la Asamblea Nacional. Esa elección se la robaron igual. La anularon por vía de los hechos o por la sentencia. Totalmente, han ido anulando la Asamblea, anularon, se robaron la elección del referéndum, la de gobernadores. Han anulado a varios alcaldes, si no económicamente, los han anulado metiéndolos presos. Entonces, incluyendo a Ledesma, por ejemplo. La reflexión y la decisión, más que la reflexión, que nos toca hacer ahorita a todos es, bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, o nosotros seguimos en este proceso de desmantelamiento, a veces en cámara rápida, otras veces en cámara lenta, de lo que significa las pocas láminas microscópicas de institucionalidad que quedan, o nosotros realmente le ponemos un parado como país a la realidad que no es solamente política, volvemos a lo mismo, sino fundamentalmente social y económica, porque de nuevo es un sistema que está hecho, diseñado simplemente para someter a los venezolanos a que gasten su vida en sobrevivir, en hacer cola, en depender del Estado, en pelearse como si fuéramos un zoológico por las bolsas del club, en simplemente ser unos esclavos frente al poder. Y en un toque de queda a las 6 de la tarde. En un toque de queda porque la violencia al final lo que hace es disgregar a los venezolanos. Entonces, llegó un momento que se ha venido construyendo, pero que nos pone ahorita en un disparadero cada vez mucho más claro, o que nosotros ponemos el esfuerzo entero, como hizo Venezuela hace 60 años con el 23 de enero, y logramos que esto tenga un cambio, o simplemente el país va a entrar en un invierno que nadie quiere. Pero esa es la realidad, la encrucijada histórica sobre la cual estamos. Y este año que estamos comenzando, el 5 de enero, pues nos presenta hitos concretos. Un hito es la elección de gobernadores, la otra es la de alcalde. Mucha gente dirá, bueno, con eso yo no voy a resolver el problema de fondo. No importa, porque también hay que luchar porque haya elecciones nacionales, generales, de presidente de la República.
pero tenemos que luchar por todo lo que signifique votar, por todo lo que signifique cambio, por todo lo que signifique restituir la Constitución con una determinación, que si nosotros no lo asumimos con los riesgos, con la profundidad, con el sentido que tiene, nosotros no estamos entendiendo el compromiso ni el momento histórico que vive el país. Fíjate, la Asamblea Nacional podría, y tú lo dijiste en tu discurso hoy, es un tema que yo no sé si iba a tratar, pero lo voy a tratar, lo del abandono del cargo. Podría declarar el abandono del cargo de un presidente de la República. Igual puede declarar la responsabilidad política como lo hizo. Eso no lleva las consecuencias de la destitución del cargo como si lo lleva a los ministros, por ejemplo, con una mayoría calificada. Al presidente de la República la responsabilidad política no. Cuando se empezaron a hablar de estos temas se mezclaba uno con otro. Sí, es verdad. Y yo tuve a María Corina aquí sentada y le dije, mira María Corina, una cosa es responsabilidad política, la otra cosa es el abandono del cargo y son dos procesos distintos y dos procedimientos y dos consecuencias jurídicas constitucionales distintas. El abandono del cargo es muy fácil determinarlo cuando un presidente, por ejemplo, se fue para Rusia y se quedó allá, se fue para Cuba y se quedó allá. Ah, bueno, no regresó después de los 5 días. Eso es muy fácil determinarlo. Y sin autorización de la Asamblea no puede viajar más de 5 días al exterior, etc. Eso es muy fácil determinarlo. Lo difícil es juzgar a alguien por abandono del cargo porque no cumpla bien sus funciones, que pareciera que es por donde van. Sí. ¿Cuál es la idea entonces? Bueno, fíjate, Gerardo, nosotros tenemos que, te lo pongo en estos términos muy claros y muy transparentes. De nuevo, en Venezuela, y tenemos que entenderlos todos con la crudeza del caso, no hay ley, no hay constitución, no hay justicia, no hay separación de poderes. Nosotros hemos ido pasando en los últimos tiempos, incluso en el último año, desde la elección de la Asamblea Nacional, de un gobierno autoritario a una dictadura. Una dictadura es un sitio donde no hay elecciones, no hay derechos humanos y el poder lo concentra un grupo. Eso es lo que está viviendo Venezuela hoy. Ahora, en ese sentido, cuando nosotros hablamos del abandono del cargo, es que nuestro deber es meterle presión a este sistema por todos lados, para que el país despierte, para que los magistrados se den cuenta que no pueden seguir siendo los cómplices de una Venezuela que lo que está es matando de hambre y de violencia a sus hijos. O el mensaje que le di hoy a las Fuerzas Armadas, a esa inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas que estoy seguro que no comparten lo que pasa y quisieran un país distinto. O a los distintos funcionarios que tienen sobre sus manos responsabilidades, fiscales, por ejemplo, o jueces. Entonces, el abandono del cargo, bien uno podría decir, el abandono del cargo es que Maduro se fue a Rusia o a Cuba. Sí, un abandono físico, pues. Abandono físico. Pero aquí hay una discusión mucho más profunda y mucho más real. A mí lo que me parece que está en discusión hoy es que Maduro abandonó no solo el cargo, sino la Constitución. Maduro gobierna hoy fuera de la Constitución. El presupuesto que se aprobó no solo fuera, sino en contra de la Constitución. Se adquieren deudas contra la Constitución. Se otorgan concesiones petroleras o de oro o de diamantes contra la Constitución. Es decir, Maduro lo que hizo fue agarrar la Constitución y tirarla en un basurero y él hace lo que le da la gana, simplemente con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia. De manera que si nosotros no entendemos eso, es el gran salto de entender la diferencia entre un mal gobierno, un gobierno que lo está haciendo mal, o la diferencia de un gobierno que lo que ha hecho es asesinar la democracia. Son dos tableros diferentes. Una cosa es que un país sufra un mal gobierno y diga, bueno, este gobierno está destruyendo la calidad de la vida de la gente, hay inflación, hay inseguridad, es un mal gobierno. Entonces, es un tema. Pero el otro tema es un gobierno que abandonó la Constitución, pero abandonar la garantía. Constitución no significa abandonar el cargo. Bueno, tendríamos que entrar en otra discusión, pero entras entonces el derecho a rebelarte con quien incumplió sus deberes constitucionales. Bueno, es que en todo caso... es una rebelión civil lo que estás planteando. En todo caso, lo que nosotros tenemos que llamar es que frente el a lo 333 o el 350... frente a lo que significa el problema de un país donde la Constitución la metieron en esa jaula y está totalmente secuestrada, el deber nuestro como venezolanos es hacer que en Venezuela quien gobierne sea la Constitución y no el me da la gana de Nicolás Maduro, que es lo que está gobernando ahorita el país. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, ¿te puedes quedar un tiempo más Sí, claro, con nosotros? encantado. Buenísimo. Entonces, voy a decirte nada más esta reflexión que me queda un minutico. Delgado Cando, que es magistrado,
Su padre era un jurista muy conocido Sí, cómo no. en el Zulia. En la Universidad del Zulia, él enseñaba, él siempre fue de izquierda, su padre, y decía que el hecho revolucionario produce los hechos y después el derecho le da la razón a los hechos revolucionarios. Y algún magistrado de esta Tribunal Supremo de Justicia en esa sala constitucional me dijo hace unos meses, que me lo conseguí, que precisamente eso era lo que estaba pasando, que ellos eran leales a la revolución y no a la Constitución. Vamos al corte de la estación en Unión Radio a nivel nacional y regresamos para seguir conversando en Contrapeso con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional desde hoy.